¿sí? Al libro de Filemón. Vamos a leerlo completo al libro, así que prepárese. Lo tiene, si el que tiene Biblia papel lo puede buscar, va a tardar un tiempo en buscarlo, pero está, porque tiene una sola hojita. Y los que no, lo vamos a leer aquí. Filemón capítulo 1 dice de esta manera, dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apía, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor por el Señor Jesús y de tu fidelidad hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los creyentes. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como a esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido. Muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludo Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Qué hermosa, hermosa, hermosa carta. Es una de las cartas más lindas, carta que está escribiendo Pablo justito antes de morir. Esta carta a Filemón es la más, de alguna manera, la más breve, ¿sí?, de las epístolas personales de Pablo, pero contiene una de las demostraciones más prácticas del Evangelio. Es una carta pequeña con un mensaje enorme, ¿sí? No vamos a encontrar aquí grandes debates doctrinales, como nos tiene acostumbrado Pablo en otras cartas. No habla sobre la justificación de la gracia, pero encontramos algo quizás que pueda ser más difícil. ¿Cómo aplicar esas doctrinas que Pablo enseñaba en otras cartas a una relación que puede estar quebrada o que puede estar rota? Pablo le está escribiendo a Filemón y le está pidiendo algo tremendamente extraordinario, o sea, que él como Filemón reciba como hermano a una persona que antes era su propiedad, era su esclavo. ¿Se entiende? Pablo le está pidiendo a Filemón
Por eso esta imagen, donde me la hizo la IA, le digo, imagínate a Filemón y a Onésimo, a un amo y a un esclavo del siglo I. Y ahí usted lo ve, los esclavos eran esclavos y se hacían sentir como esclavos, ¿no? Y el señor Filemón era un hombre bastante acomodado en aquel tiempo. Y la verdad es que esta carta nos muestra que el reino de Dios, hermano, no se limita muchas veces a los cultos, a las oraciones o también hacia las doctrinas. El reino se manifiesta cuando el evangelio transforma la manera que nosotros tenemos de tratar a otras personas. Podemos ser muy sabios en doctrinas, podemos tenerla muy clara en un montón de cosas, pero la gente va a conocer el evangelio del Señor, va a conocer el evangelio de Cristo, no por lo que nosotros repitamos con la boca o con la lengua, sino cómo nosotros tratemos a los que están a nuestro alrededor. Es que tienen carácter fuerte. No. Decime cómo tratás a los demás y yo voy a ver si realmente sos quien decís o quien aparentás que sos. Este Onésimo, como bien le decía, Onésimo que tiene un significado que es útil, persona útil, ese era el significado de Onésimo, era justamente esclavo de Filemón, que Filemón era un creyente en Colosas, cuya iglesia se reunía en su propia casa, o su casa era donde la iglesia tenía lugar. Este nombre de Onésimo, útil, o en otras versiones dice provechoso. Todo parece indicar que un día Onésimo se levantó y dijo, ¿para qué quiero estar con este Filemón? Ya me tiene cansado. Agarró algunas de las pertenencias que tenía en la casa y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Pero parece que algo se llevó. Todo hace indicar esto, ¿no? Y parece que, para que usted entienda el contexto histórico, en aquel tiempo, aproximadamente en Roma o en el Imperio Romano, existían entre 50 y 60 millones de esclavos. Porque la esclavitud era una institución que estaba normalizada en aquel tiempo. Fuerte, ¿no? Pero pasaba, era ese tiempo. Y un esclavo que encima había sido fugitivo y encima había sustraído alguna pertenencia de su amo, tenía cuatro sentencias sobre su cabeza si lo agarraban. Podría ser azotado, podría ser marcado con hierro, como uno ve, como las vacas. Podía ser encadenado e incluso podía ser ejecutado. Eso es lo que permitía en aquel tiempo la ley romana. Sin embargo, en esa huida, no sé cómo, de qué manera, en un imperio que era muy grande, Onésimo termina preso. ¿Y a quién lo conoce? A Pablo. Y le dice, a vos te tengo. ¿De dónde te conozco? ¿De la cautiva? No. Claro, vos venías a predicar a nuestra casa. ¿De dónde? Claro, de Filemón. Y bueno, ahí comenzaron a tener este diálogo hasta que, claro, Onésimo conoce el Evangelio de Cristo y lo que comienza como una fuga termina siendo un encuentro con el Señor, ¿no? Y Pablo lo termina adoptando a Onésimo como un hijo espiritual. Lo engendra en las prisiones. Qué tremendo. Ahí. Y bueno, la cuestión es que este fugitivo se convierte en discípulo. Este esclavo se convierte en un hermano. Y era toda una situación bastante compleja para la sociedad de aquel entonces. Que un esclavo se convierta en un hermano, era todo un acontecimiento. Y Pablo lo envía de regreso, se lo envía y le dice, bueno, imagínense la vida de Onésimo. Él ya se sintió perdonado por el Señor, él conoce a Cristo, tiene una relación con el Señor, el mismo apóstol Pablo es su padre espiritual. Era toda una situación hermosa.
Hasta el día que parece que a Onésimo le dicen, bueno, ya está, cumpliste tu condena, ahora te vas. Entonces seguramente como un discípulo de Pablo le dice a Pablo, bueno, ¿qué hago ahora? ¿A dónde voy? ¿Y a dónde lo manda? Bueno, te voy a hacer el primer encargo, te voy a mandar a la casa de Filemón. ¿Te parece, Pablo? ¿Te parece? Qué lindo momento. ¿Por qué no me mandás a otras ciudades a predicar? Y dejamos que cuando vos salgas vayamos juntos. No, no, no. Quiero que vayas solo y vayas a la casa de Filemón. ¡Wow! El Evangelio tiene la particularidad primero de transformar personas antes que transformar estructuras. Por eso es tan importante. Pablo en la carta le dice a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo, en el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora es útil para vos, pero también para mí. Se abrió un debate en algún momento. Yo recuerdo cuando estudié esta carta allá en el seminario, y recuerdo que muchos decían, ¿por qué Pablo, antes de escribir esta carta, por qué Pablo no denunció ante el Imperio Romano a la esclavitud, por ejemplo? ¿Por qué? Porque Pablo entendía algo fundamental. Las leyes pueden modificar comportamiento, pero solo Cristo puede transformar el corazón de las personas. No nos confundamos. El reino de Dios no avanza desde afuera hacia adentro. El reino de Dios avanza desde adentro hacia afuera. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cómo? En el cielo, en la tierra. No está hablando de un reino que venga directamente a obligar a los ciudadanos a comportarse de una determinada forma, sino que primero conocer a Cristo transforma mi vida, transforma mi corazón para que yo nazca para el reino. Por eso, antes de pretender cambiar sistemas, nosotros tenemos que ir y hablarle al corazón de la gente. Primero transformamos la gente para que luego se transformen los sistemas. Antes de transformar una nación, nosotros tenemos que ir a transformar a la gente que vive en esa nación. Antes de sanar a una sociedad, primero tenemos que sanar el corazón de la gente que conforma esa sociedad. Hermano, yo sé que hay leyes injustas. Estamos en un mundo injusto, claro que sí. Y soy legislador. Imagínense si algo de leyes he aprendido en estos 6 años. Pero lo que también he aprendido, que las leyes no cambian a una sociedad. Pueden apaciguar algún problema, alguna situación, pero si no cambia el corazón de la gente, nunca va a cambiar la sociedad. Y yo puedo estar en contra de ciertas leyes y tengo que decirlo, claro que sí. Pero aun cuando esas leyes sean impuestas, aun cuando esas leyes sean sancionadas, no se terminó mi guerra, no se terminó mi batalla, porque nosotros no vamos a ir en contra de la sociedad por las leyes que legisla, sino que nosotros vamos a amar a la sociedad porque esa gente necesita conocer a Cristo. El problema principal en Roma no era la esclavitud, era el pecado. El problema de esta sociedad no son las leyes, es el pecado. Y el problema principal de nuestra sociedad no es ni político, ni tampoco es económico, y tampoco es cultural. Yo sé que nos gusta la frase de que estamos en una batalla cultural, pero hermano, es mucho más profundo. Estamos en una batalla espiritual, donde Cristo tiene que seguir avanzando, donde el mensaje de Cristo a través de usted y a través de cómo usted se relacione con los demás va a impactar en la vida de la gente y esa gente va a cambiar y esa gente va a ser transformada ni por usted ni por mí, sino porque Cristo transforma las vidas. Si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Pablo decía en Efesios capítulo 2, versículos 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso, hermanos, la iglesia debe influir sobre las estructuras de la sociedad. Sí, pero nunca olvidando que la verdadera transformación comienza cuando Cristo cambia el corazón de las personas. No nos olvidemos de eso. Las revoluciones humanas, las revoluciones en la historia han cambiado sistemas y han cambiado gobierno, pero el evangelio de Cristo ha cambiado a las personas.
tenemos que ir hacia ese lugar. Recuerdo siempre la historia de mi padre predicando, una historia muy vieja, que la contaba y él cada tanto repetía los mensajes y contaba la misma historia. Medio parecido a mí, ¿no? No, bueno, gracias. Y él contaba que en el tiempo allá, debe haber sido en la década del 40, del 50, dice que había un político hablándole en la plaza del pueblo. En aquel tiempo las redes sociales era la plaza, ¿no? Era ese lugar donde la gente pasaba y escuchaba. Y dice que el político empezó a prometer, como todo político, y le dijo a la gente: yo les prometo que si yo gano, les voy a regalar a cada uno de ustedes, porque siempre veo que siempre el político regala. Les voy a regalar un saco nuevo a cada uno. Todo el mundo aplaudía. Y hacía frío. Entonces dice que un evangelista que estaba ahí se subió al escenario y le dice, usted regale un saco a cada uno, pero yo quiero trabajar con las personas y quiero que esa gente que se va a poner el saco sea una persona nueva. ¿Cómo una persona nueva? Sí, porque Cristo puede cambiar a cada una de esas personas. Así que le dio el micrófono y empezó a predicar. Y le dijo: en ese saco nuevo que le van a regalar, no metamos a una persona vieja, metamos a una persona nueva. Porque si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y lo que comenzó como un discurso político, terminó con una predicación y mucha gente aceptó a Cristo por primera vez en su vida. Mire, hermanos, no es fácil, pero nosotros tenemos que aprender a vivir los principios del reino en medio de culturas imperfectas. Eso es fundamental. Por eso Pablo le dice a Filemón, le dice: vos no lo vas a recibir a Onésimo ya como un esclavo, sino más que esclavo, lo vas a recibir como un hermano amado. Es tremendo. Hay un cambio, hay un choque cultural en ese momento a causa de la transformación en la vida de las personas. Filemón había conocido a Cristo, pero Onésimo ahora también había conocido a Cristo. Y ya no podían tener esa relación cultural que se tenía como amo y como esclavo. La esclavitud seguía existiendo. Roma no había cambiado. Las leyes seguían siendo las mismas. Pero había cambiado algo fundamental: la mirada de Dios sobre Onésimo. Pablo no está aprobando aquí la esclavitud. Tampoco Pablo está organizando una rebelión social. No, hace algo mucho más profundo. Introduce dentro del sistema una verdad capaz de destruir un fundamento que existía hasta ese momento. Onésimo no es más tu propiedad, ahora es propiedad de Cristo. Es tu hermano. Wow. Es tu hermano. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 23, versículo 8, ¿qué dijo? Todos ustedes son hermanos. Pablo nos enseña en Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo libre, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. La cultura decía: es esclavo, pero Cristo dice: es mi hijo. La cultura decía: es mi propiedad. Cristo dice: es tu hermano. Hermanos, nosotros vivimos en una cultura que muchas veces califica a las personas. Las califica por poder, por dinero, por estudios, por influencia, por apariencia. Estamos constantemente calificando o poniendo un rótulo a cada uno. Pero el reino de Dios nos enseña a ver a las personas por lo que significa su valor eterno. La cultura va a seguir viendo categorías, pero nosotros tenemos que aprender que en el reino de Dios tenemos que mirar a las personas como nuestro prójimo, como nuestro potencial hermano. Pablo se pone entre medio de esa situación. No era fácil que Filemón, imagínense, primero cuando lo ve, yo me imagino, ¿no? Que Onésimo va con la cartita así, a llevársela a Filemón. Y Filemón lo ve a ver, este lo conozco, este es el que me sacó, el que me afanó. Ajá, y viene, ¿con qué vení? Muchos no le hubiesen dicho, antes de recibir la carta, ya lo hubiesen metido preso.
Imagínense Filemón leyendo eso frente a Onésimo. Qué tremendo lo de Pablo. Qué liderazgo ese. ¿Qué es el liderazgo que necesitamos en este tiempo? Gente que puedan mediar, gente que puedan estar en el lugar correcto, no para seguir profundizando una grieta, sino para cerrar y ser agentes de reconciliación. Así como el Evangelio es la herramienta más importante de reconciliación, que nosotros también podamos reconciliar aquello que parece que nunca más se va a poder unir. El verdadero liderazgo, hermanos, no impone. El verdadero liderazgo inspira. Pablo le dice algo tremendo a Filemón. Le dice, mira, yo tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, para decirte lo que tenés que hacer. Tengo toda la autoridad para decirte exclusivamente, sin que chistes nada, sin que digas nada. Pero ¿sabés algo? Pero te lo voy a rogar por amor. Por eso, acá encontramos una de las mayores lecciones en liderazgo en toda la Escritura, ¿no? Pablo era apóstol. ¿Tenía autoridad o no tenía autoridad? ¿Pablo tenía prestigio o no tenía prestigio? ¿Pablo tenía argumentos o no tenía argumentos? Vaya que tenía argumentos. Pero ¿a qué apela él? Al amor. Él apela al amor, porque el amor cubre multitud de errores. El reino no se construye por obligación, se construye por convicción. Jesús nos enseñó, el que quiera hacerse grande, que sea, ¿qué? Siervo, que sirva. Le dijo a los discípulos, ¿saben algo? Los gobernantes en este siglo imponen su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser mayor se va a convertir en siervo. En el mundo la autoridad exige, pero en el reino la autoridad sirve. Pablo le decía a los filipenses en el capítulo 2, versículo 3, no hagan nada por egoísmo o por vanidad. No lo hagan así. Pero también Pablo a la iglesia de Efesios les decía algo interesante. La verdad que ustedes digan, la tienen que decir con amor. Por eso, la autoridad a la cual nosotros tenemos que apelar como padres, como pastores, como líderes, como personas influyentes en la sociedad, debemos preguntarnos, ¿estoy usando mi autoridad para controlar a otros o para formar a una generación? ¿Qué estoy haciendo con mi autoridad? ¿Quiero tener autoridad para destruir a alguien? Hay gente que piensa que la autoridad o el poder es una carrera para destruir a otros que le hicieron daño. El día que yo esté ahí arriba. Son pensamientos que se cruzan. La pregunta es, ¿para qué querés la autoridad? ¿Para qué querés tener el poder? ¿Para controlar o para formar? Hermanos, la obediencia obtenida por presión dura muy poco. Pero la obediencia nacida del amor transforma para siempre. Por eso ese desafío tan grande que tuvo que atravesar Filemón, ¿cuál fue? Pasar de amo a hermano. Pues imagínate, te lo voy a mostrar en un ejemplo muy comercial. Acá hay gente que tiene comercio, tiene emprendimiento. Y a mí me pasó en algún momento tener socios en algún emprendimiento, en algún negocio que comenzamos. Veo que cuando uno tiene socios, no es fácil la convivencia entre los socios. ¿O no? ¿O sí? Pues imagínate que vos estés en sociedad con una o con varias personas y que uno de esos empleados que ustedes toman en la sociedad un día les hace un juicio que los deja pata para arriba. Imagínense eso. Lindo, ¿no? Puede ser un ejemplo que seguramente a usted le puede venir en su cabeza o conoce a alguien que le pasó eso. Imagínense que esa persona que le hizo un juicio no se lo hizo justamente por un acto de justicia, sino que se lo hizo para tomar una ventaja o para de alguna manera terminar haciendo algo que quería hacer y punto. Y no le interesó ni la relación con su patrón ni con sus compañeros, sino que fue directamente, póngale que mintió
y le hizo un juicio y le hizo un agujero grandote a esa sociedad. Imagínense que esa persona después en la vida termina conociendo al Señor por ahí. Y usted como socio de esa sociedad un día le dicen, ¿sabes qué? Esa persona va a volver, pero ya no va a volver como empleado tuyo, va a volver como socio. ¿Lo tendrías como socio? Me dicen todo que no. ¿Y qué pasa si vos sos en ese tiempo amo y tuviste esclavo que la ley te lo permitía y estabas institucionalizado en ese tiempo, que encima se fue y encima te robó, vuelva? Y el apóstol Pablo le dice, ahora no lo vas a recibir como un esclavo, lo vas a recibir como un hermano. O sea, le voy a tener que abrir aún lugares más íntimos de lo que él conocía como esclavo. El trato va a ser diferente porque no le voy a poder mandonear más, sino que le voy a tener que preguntar si quiere tomar un café y voy a tener que ir a preparárselo. Ese es el desafío más grande. Recíbelo como un hermano amado. ¡Wow! Es la parte más difícil seguramente de esta historia. Filemón no solo debía perdonar, tenía que cambiar completamente la manera de relacionarse con Onésimo. Durante años Onésimo había sido esclavo, seguramente desde niño, porque la esclavitud era una casta. Se heredaba de padres a hijos, era una cosa tremenda. Pero Filemón tenía que renunciar a ciertos privilegios, a prejuicios y a viejas categorías. Jesús enseñó cuando estuvo en la tierra, señores, no hay que amar a los amigos, porque eso es fácil. Hay que amar. ¿A quién hay que amar? ¿Y por qué no los ama? Amar implica cambiar la forma en la que vemos a los demás. Eso significa amar. Tengo que cambiar. Mire, cuando uno está enamorado no ve la falla del otro. Es un desastre, pero usted lo ve como... nunca le pasó. No me haga esas caras, por favor. ¿Por qué nosotros no podemos tener esa capacidad cuando Jesús nos dice, mirá, a ese que te hizo daño, ese que fue un enemigo porque vino contra vos, porque habló mal de vos, mintiendo y porque quiere acusarte de cosas posiblemente que no hiciste y que te hizo pasar un momento horrible? Esa persona vos la vas a tener que amar. Pablo le decía a la iglesia de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16, de modo que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ya no podemos calificar según lo que sentimos a los que están delante nuestro. Ahora tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Hermanos, es más fácil, miren que es difícil perdonar, pero aún es más fácil perdonar que cambiar la mirada que tengo del otro. El que te traicionó, el que te hirió, el que te falló, el que te estafó, el que te decepcionó. Pero ¿sabe cómo Dios lo ve? Como un candidato a la restauración, como un potencial restaurado. El amor de Cristo no solo perdona el pasado de una persona, sino que redefine su futuro completamente. Por eso, aquí lo que Pablo hace y lo que nos deja, por eso tenemos esta carta. Por eso cuando se juntaron los sabios en esos concilios, consideraron que esta carta tenía que ser una carta fundamental en la palabra de Dios, una carta muy chiquita, pero era fundamental, porque acá Pablo refleja realmente la obra de Cristo. Pablo le decía a Filemón, si me tenés por compañero, recibilo a él como a mí. Si en algo te dañó, si en algo te debe, si en algo te robó, ¿qué dice? Yo lo pago. ¿Estamos dispuestos a pagar las deudas de otros? ¿Estamos dispuestos? Onésimo tiene una deuda, Pablo ofrece pagarla. ¿A qué le suena eso? Pablo se coloca entre el ofensor y el ofendido.
¿No es exactamente lo que hizo Cristo por nosotros? Nosotros éramos culpables, pero Cristo asumió la deuda, asumió esa deuda. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino sino para dar su vida en rescate por muchos. A lo que Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador. Wow. Pablo está representando el Evangelio. Onésimo somos nosotros. Onésimo somos nosotros. Filemón representa posiblemente la justicia, pero Pablo representa a Cristo. Todos hemos sido onésimos alguna vez. Todos. Todos. Estábamos lejos de Dios, con una deuda imposible de pagar. Pero Jesús dijo, ponelo en mi cuenta. Yo lo pago en la cruz del Calvario. Por eso la cruz es el recibo eterno que demuestra que nuestra deuda fue pagada para siempre. Hermanos, para terminar, como de modo de conclusión, quiero decirles que el reino se seguirá siendo visible, no por lo que digamos, sino por cómo nos relacionemos, por nuestras relaciones. La carta de Filemón nos enseña que la evidencia más poderosa del Evangelio no es un sermón, sino una relación restaurada, una relación transformada. El mundo romano estaba acostumbrado a ver amos y esclavos, poderosos y débiles, dueños y propiedades, como hoy. Pero la iglesia comienza a ver las cosas diferentes y la relación nuestra es diferente. Nos vemos como hermanos, somos una familia, somos una comunidad y la gracia es la que nos une. Por eso es la diferencia, por eso es que crecemos, por eso nos multiplicamos, porque acá no hay ni de primera ni de segunda categoría. Acá todos los que estamos aquí somos uno en Cristo Jesús, somos hermanos. Yo soy hermano como usted. Usted a mí no me debe ninguna reverencia especial ni ninguna cosa rara. Somos hermanos. Podemos ir a tomarnos un café acá a la esquina o donde usted quiera y hablar de la vida y que podamos orar juntos y que podamos ver qué es lo que necesitas y en qué te puedo ayudar o en qué vos me podés ayudar a mí. Pero nuestra relación es de hermandad. Somos una gran familia, somos una comunidad. Por eso esta pequeña carta es tan revolucionaria, porque nos recuerda que el reino de Dios se hace visible, ¿sabe cuándo? Cuando el poder se somete al amor, el prejuicio cede ante la gracia, el perdón vence al resentimiento y quienes antes estaban separados se sientan juntos a la mesa del Señor. ¡Wow! Que eso sea lo que la gente pueda ver de nosotros. Que esa sea la carta de invitación a aceptar el Evangelio de Cristo. ¿Cómo nos relacionamos? Hay una canción hermosa, que es un poema hecho canción, que yo se lo recomiendo. Es muy viejo, pero todavía en Spotify está. La canción se llama Cristianos, de Marcos Vidal, donde él muestra sencillamente en tan hermosas palabras cómo a veces tenemos un discurso, pero vivimos de otra manera. Cómo aquellos que se hacen llamar la iglesia a veces terminan relacionándose del peor que a veces como nos muestra el mismo sistema. En la antigüedad, como dice la canción, cuando los veían a los cristianos, les decían, miren, ven cómo se aman. Pero ahora, en este tiempo, ven cómo se separan. Por eso, el mayor milagro de Filemón no fue la conversión de Onésimo. El mayor milagro de Filemón fue que un amo aprendiera a llamar hermano a quien antes era esclavo.